como el deporte como instrumento contra la lucha contra el racismo y la xenofobia. Para eso vamos a tener distintas personas que nos van a acompañar durante la sesión de esta mañana, comenzando por Carlos Núñez, que es el representante del Ayuntamiento de Getafe, líder del proyecto, y que nos va a dar la presentación, nos va a hacer una breve presentación de los objetivos del consorcio del proyecto y de las acciones que estamos desarrollando en el marco del proyecto SCORE. Posteriormente tendremos la oportunidad de escuchar a Noemí García Arjona de la Universidad de Rennes, que nos va a hacer una introducción sobre todo más teórico-metodológica sobre cómo abordar la cuestión de la prevención del racismo a través del deporte, más dirigido en este caso a universidades y organizaciones sociales. Y tendremos la oportunidad, aunque Noemí luego pues, probablemente tendrá que ausentarse por motivos profesionales, pero tendremos la oportunidad de tener un pequeño coloquio con ella a partir de su presentación. Y para finalizar, querríamos compartir dos experiencias de dos proyectos activos en el ámbito de la prevención del racismo, pero también desde el punto de vista de la inclusión social. Uno de ellos es Fútbol más Francia y el otro es el proyecto SAFE, que también fue un proyecto europeo que se desarrolló en el marco bueno, de una financiación también de un proyecto europeo, como nos comentará más tarde un representante de la Universidad de Graz, Marc, y tendremos la oportunidad de también aprender de sus, bueno, conocer sus aprendizajes y sus recomendaciones para trabajar en este ámbito. Tenemos también, por si alguna persona necesita y las instrucciones para cómo habilitar los canales de interpretación, tenemos todo el webinario será traducido en español e inglés y tienen ustedes aquí la información para poder configurar, ¿no?, el idioma en el que prefieren escuchar el webinario. En todo caso, que estamos a su disposición a través del chat para cualquier cuestión que quieran plantearnos. En principio, las preguntas las canalizaremos también a través del chat. Si no son muchas preguntas, quizás podamos tener la oportunidad de conocernos y de presentarnos, que siempre es mucho más agradable y mucho más participativo, pero en función del número de preguntas y de personas que quieran participar, en principio lo canalizaremos a través del chat. Agradeciendo de nuevo su presencia en este nuevo seminario del proyecto SCORE, voy a dar la palabra directamente a Carlos Núñez, que va a hacer la presentación del proyecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todas las personas asistentes. Esperamos y deseamos dentro de todos los socios del proyecto SCORE que el seminario sea de agrado y bueno, sea formativo e ilustrativo dentro del trabajo que estamos desarrollando desde hace ya unos meses. Bueno, trataré de ser muy breve, trataré de ser muy preciso y conciso en base al desarrollo del proyecto. Bueno, pues en primer lugar, el camino hacia el SCORE, los orígenes, cómo surge toda esta idea. Bueno, fundamentalmente nos apoyamos en organismos como es la UNESCO, en el desarrollo del deporte, en todo el potencial que tiene el deporte para casi cualquier función que queramos plantear. Hay una frase que a mí personalmente me gusta mucho, que es el deporte es una maravillosa herramienta y luego puntos suspensivos. Ahí lo podemos aplicar a casi cualquier ámbito de la vida. En este caso, bueno, nos basamos en la información de la UNESCO. Vale. ¿Me escucháis, verdad? ¿Sí? Sí. ¿Me he salido un momento yo? Vale. En función de la UNESCO, en el cual pues bueno, nos vienen a indicar una serie de cuestiones muy importantes que destacamos en negrita o en color rojo en este caso, como son los valores del diálogo y el entendimiento intercultural, que puede promover, como decía anteriormente, el deporte. También a su vez nos indican, señalan que habría que profundizar en la inclusión social, cuestiones que ya conocemos, y promoviendo otras cuestiones como la igualdad de género, por ejemplo. Pero no todo es bonito, no todo en el deporte, que en muchas ocasiones tiene un halo
de complacencia y que es toda una herramienta muy positiva, pero el mero hecho de practicar deporte no nos hace ser mejores personas. Y hay ejemplos, muchos, que se suceden día a día. Y estas cuestiones son las que también son determinantes para el desarrollo de este proyecto. Como ven en pantalla, en la parte un poco más inferior de la diapositiva, el deporte también puede ser un escenario donde se puede generar división, discriminación o las cuestiones que nos traten hoy en día, como son el racismo y la xenofobia, ¿vale? Es probablemente, como citamos en la última frase, en el deporte profesional y en el de élite, cuando en este caso se suceden más este tipo de actuaciones nocivas, por así decirlo. Aparte de la UNESCO, bueno, para contextualizar un poco todo el origen, ese camino inicial del proyecto SCORE, pues también nos fundamentamos en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Simplemente extraemos dos objetivos específicos que son muy claros y son de gran ayuda. Es como la primera piedra del camino o la segunda piedra del camino, en el cual se nos indica que los Estados miembros deben garantizar y promover la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte. Y también se destaca en negrita combatir el racismo y la discriminación racial en el deporte. Perdonad, no se ve la diapositiva, no sé si se me escucha, pero no vemos la diapositiva. ¿No la veis? No. Un momentín. ¿Ahora la veis? Ahora sí. Sí, perdonadme. Tengo tantas pantallas que al final no, es casi peor. Bueno, decía, nos basamos en la Comisión Europea del Deporte, el primer objetivo que viene ahí destacado, ¿bien? Y en el segundo objetivo, pues ya nos indica sobre todo los agentes a cuál dirigir esta actuación, como son las autoridades locales, clubes deportivos, federaciones, deportistas, entrenadores, afición, familia, grupos de representación de minorías, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Digamos que esto es la población diana, por llamarlo así, en el cual el proyecto SCORE centra todo su desarrollo. Ahora veremos a continuación. Vale, también nos basamos en los ODS, ¿vale? No vamos a profundizar en ellos, pero también nos sirven de base para poder fundamentar todo este proyecto, como son garantizar una vida sana, una educación inclusiva y equitativa, lo destacamos en subrayado, igualdad de género, lograr que las ciudades sean más resilientes y sostenibles, sociedades en definitiva más justas, pacíficas e inclusivas. Proyecto SCORE. Ya soy muy breve. Todos estos somos los socios participantes, en este caso Getafe, yo ahora mismo soy la cabeza visible, pero somos todos tan importantes, todos somos un grupo y que permite el desarrollo del proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, Ayuntamiento de Getafe, Cidalia, Ministerio de Inclusión, Ayuntamiento de Bilbao, de Sabadell, Universidad de La Laguna, Asociación de Ciudades Interculturales y bueno, luego socios a nivel más europeo, bien, desde Austria, Grecia, Irlanda, Suecia, Francia y por último de nuevo el Ministerio del Interior. Todos de alguna manera aportamos, tenemos nuestro rol dentro del proyecto y aportamos nuestro granito de arena en pro del mismo. Un objetivo muy claro del proyecto. Ya centrados en el proyecto, simplemente destaco en negrita la promoción del deporte inclusivo, la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia. Digamos que estas palabras son las que perseguimos como objetivo claro dentro del desarrollo del proyecto. Esta diapositiva es quizás una de las más ilustrativas y que es muy simple, pero bueno, fijaros en el margen izquierdo que son 2 años de duración, lo que estructura este proyecto, 4 ejes clave que lo destacamos en el lado derecho de la diapositiva, como son investigación, diseño de estrategias locales, formación y creación de estrategias. Quizás en el seminario de hoy estaremos en el apartado de color gris, que es la formación, ¿vale? Dentro de estos 4 ejes,
pues nacen 19 bloques de trabajo previstos en los cuales cada uno de los socios, perdón, cada uno de los bloques tiene un líder, un socio líder que es el que, digamos, debe gestionar ese grupo de trabajo, ese paquete de trabajo, y que son piezas de puzzle, 19 piezas de puzzle que permiten, digamos, tener ese mapa general del proyecto. Con roles muy específicos, un cronograma de trabajo y, bueno, con presentaciones online y también presenciales que hemos tenido ya en el pasado. Esto es un poco para que veáis un poco la estructura del proyecto. Vale, no vamos a leer ahora los objetivos específicos, pero sí indicar que del objetivo general anterior, pues somos capaces de concretar, operativizar objetivos mucho más específicos en pro del proyecto. ¿Qué queremos generar o qué productos queremos generar? Bueno, en primer lugar, pues una página web que ya tenemos en funcionamiento. Ahora, a continuación, os pongo alguna diapositiva. Publicaciones, formaciones como la que estamos realizando hoy. Creación de mapas interactivos, que ya tenemos también un mapa de resultados, de experiencias. Y también generaremos, la intención es generar una serie de embajadores, personas referentes que impulsen mucho más este proyecto. Esto es unas breves pinceladas. Poco más, tenemos en funcionamiento y os animamos dentro del proyecto SCORE a visitar la página web, a suscribiros dentro de las noticias, eventos, constantemente estamos actualizando todo tipo de noticias. Esto es simplemente una imagen, como veis en el lado derecho ya está el mapa generado interactivo de experiencias sobre el objeto cuestión de este proyecto. Aquí se ve un poquito más destacado. Bueno, simplemente también podemos poner nombre, apellidos, email para poder registrarnos y ser partícipes. Nos es de gran ayuda que toda persona vinculada o quiera vincularse al proyecto se pueda suscribir. Y esto, digamos, son la pestaña de eventos, ¿vale? Como Jesús al inicio, que estamos desarrollando hoy. Sin más, bueno, pues agradecer la atención hasta ahora. Os dejo con mi compañera Noemí para que desglose y desarrolle mucho más el seminario de hoy. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos. Pues como ha dicho Carlos, ahora vamos a darle la palabra a Noemí García Arjona. Es miembro de la Universidad de Rennes. Ella misma nos va a comentar exactamente en qué departamento está trabajando. Y también quería compartirles un poco los objetivos, ¿no?, que perseguimos hoy con el seminario de trabajo. Como os ha dicho Carlos Núñez, que es del departamento de deportes, ¿no?, del área de deportes del Ayuntamiento de Getafe, líder del proyecto, bueno, pues uno de los objetivos fundamentales del proyecto es la creación de una red de entidades locales que actúe, ¿no?, en el ámbito de la inclusión social a través del deporte, y específicamente un elemento que por supuesto nos interesa especialmente es el poner en la agenda la prevención del racismo a través del deporte, ¿no? Fundamentalmente a través de la generación de esta red de entidades locales. El objetivo del seminario de hoy, del webinar de hoy, es generar estas alianzas con organizaciones sociales, dar a conocer el proyecto y generar alianzas con organizaciones sociales que estén actuando, pues bien en el ámbito de la prevención del racismo, bien en el ámbito del deporte. Son ámbitos que a veces no están tan interconectados, aunque afortunadamente cada vez hay más iniciativas, como luego tendremos la oportunidad de conocer, que están haciendo interactuar, ¿no?, estos dos ámbitos de trabajo. Y le hemos pedido a Noemí García, profesora de la Universidad de Rennes, que nos ofrezca también este marco general, este marco de trabajo sobre cómo prevenir el racismo y las discriminaciones desde las universidades, pero también con algunas recomendaciones y propuestas para las organizaciones sociales. Así que, sin más, Noemí, no te quito más tiempo y te agradezco tu participación y tu presentación de esta mañana. Muchas gracias, Jesús. ¿Me escucháis bien? ¿Veis bien la presentación? Perfecto. Bueno, pues yo hoy uso el comodín del español y me permito hacer la presentación en español para vosotros. Efectivamente, como veis, vengo de la Universidad de Rennes, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y de un laboratorio de ciencias sociales, pero dentro de la Facultad de Deportes, ¿no?, de ciencias del deporte,
que está muy vinculado precisamente a todos estos elementos, trabajos sobre valores, población vulnerable, socialización, etc. Entonces, bueno, efectivamente el trabajo de hoy que yo quiero presentaros es un poco reto porque, bueno, a veces este tipo de presentaciones pueden durar un curso entero, una troncal, y vamos a intentar hacerlo todo en 20 y tantos minutos, espero no ser muy pesada. Bueno, vamos a intentar hacerlo de la forma más clara posible, intentar ver también no muy rápido, que me acelero y me enrollo un poco como las persianas. Fijaos que el plan de hoy, lo que yo me gustaría recalcar, porque claro, hay muchas formas también de hablar sobre el papel de las universidades. Voy a empezar efectivamente por ese primer punto, es decir, qué dimensiones de nuestro papel dentro del mundo universitario. Yo hablo de mi mundo universitario, porque hay muchos mundos dentro de la universidad, dentro de lucha contra el racismo, de trabajos sobre los orígenes étnicos, sobre todo sociología, antropología, historia o ciencias políticas, ¿no? Ciencias del deporte, bueno, es un poco más raro, pero incluso ahí tenemos algunas cosas y el ejemplo también de mi universidad puede ser ejemplo. Digamos que la parte más importante o más larga de la presentación va a estar más vinculada al trabajo del estudio de los orígenes étnicos, es decir, cómo estudiamos el concepto, la categoría de raza y cómo esto puede ayudar precisamente a visibilizar y a luchar contra la discriminación. Es una cuestión muy específica que creo que es una cuestión de base conceptual, como Jesús decía, y que nos puede ayudar precisamente a orientar y a personificar de forma mucho más clara nuestra intervención o las medidas que encontramos para luchar contra la discriminación. Y luego voy a terminar con algunas recomendaciones, algunos ejemplos de estudios universitarios. La literatura es vastísima, la verdad, hay muchas cosas que decir, como digo, muy interdisciplinar también, hay muchísimas disciplinas y muchísimos estudios, no es algo nuevo. Yo voy a daros pues, algunos brochazos de algunas ideas de estudios últimos, sobre todo con problemáticas mucho más recientes y mucho más nuevas, como por ejemplo el racismo y el deporte en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que es un ámbito y un concepto de un objeto de estudio que bueno, se ha estudiado, pero todavía no tenemos toda esa literatura tan vasta. Así que sin más preámbulo, pues voy a empezar con esta primera parte, ¿no? Es decir, que intentar explicar qué es lo que hacemos las universidades y qué podemos hacer para luchar contra el racismo. Yo empiezo un poco por el final, haciendo un poco el enlace con el webinario último que tuvimos el 29 de marzo, el webinario europeo, en el que explicábamos los resultados de una encuesta que hemos hecho dentro del marco de este proyecto SCORE. Nosotros lo hemos liderado, pero ha sido un verdadero trabajo de coordinación y trabajo conjunto con todas las organizaciones, como también Carlos lo ha explicado. Y yo parto de un resultado que, bueno, pues también me gustaría matizar, ¿no? Porque es verdad que lo cuantitativo está muy bien, es muy visible, los números están muy bien, pero también hay que explicar y matizar en ese sentido. Como veis aquí es el porcentaje por tipo de programa, perdón, por tipo de organización de los programas o iniciativas que hemos repertoriado y que están presentes en la carta interactiva sobre iniciativas, por un lado, porque hay dos grandes objetivos en SCORE y hay que también recalcarlo, la integración a través del deporte y también la lucha contra el racismo. A veces están también muy imbricadas y muy interrelacionadas. Y como veis, la universidad, bueno, pues no es necesariamente el tipo de organización que lidere estos programas, aunque está en muchos casos como consultoría, como también como apoyo teórico, también de recursos, por supuesto. Pero bueno, es verdad que yo creo que es necesario partir de aquí para explicar un poquito más en detalle qué es lo que nosotros podemos hacer, porque efectivamente sobre el terreno, a no ser que hagamos una investigación-acción o un trabajo más colaborativo, no somos los que llevamos el programa en sí, sino que los observamos e intentamos analizarlo. Entonces, para esta primera parte voy a pasar relativamente rápido porque voy a profundizar en uno de las tres dimensiones, pero bien evidentemente hay una primera dimensión de formación, es decir, nosotros desde la universidad lo que vamos a hacer es formar a este espíritu crítico y a este trabajo de visibilización y también de comprender cómo la cuestión del racismo y la discriminación es algo extremadamente complejo, multifactorial, interseccional. Y esto se da pues, a través de cursos, titulaciones universitarias,
cursos de máster, cursos de posgrado, pero también y cada vez más encontramos cursos y seminarios que están abiertos al gran público, ¿no? No necesariamente tienes que ser alumno de una universidad para poder formar parte o para también seguir este tipo de formación. Algunos ejemplos, y como decía, es un poco la rareza de lo que encontramos es en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Ciencias del Deporte en Rennes 2, tenemos un máster específico dentro de Ciencias del Deporte. Esto es, como os digo, muy raro, pero existe. Y en este máster se trabaja concretamente sobre esta idea de deporte social, deporte de integración, y precisamente pues, hay cursos específicos sobre racismo en el deporte, cómo prevenir, cómo animar este tipo de programas, ¿no? Pero como digo, desgraciadamente, pues por ahora sigue siendo un poco la minoría, ¿no? Y como decía también, pues hay centros de investigación muy potentes. Yo salvo un poco más del caso francés, pero por supuesto hay en otros países, como por ejemplo el Institut Convergence de Migration en Francia, en París, que pues, es un centro de investigación muy potente. No solo hace investigación, digamos, más pura, más tradicional, más clásica, sino que también propone una formación abierta. Aquí veis, por ejemplo, que también tiene sus webinarios o tipos de formación abiertos al público y en varias ciudades de Francia. La segunda dimensión es la investigación, bien, evidentemente, pero desde un punto de vista, como yo digo también a los alumnos, de desbrozar, ¿no? La cuestión de racismo y la cuestión de discriminación, que siempre hay que volver a retomarla y a deconstruir, ¿no? Porque es un fenómeno extremadamente complejo que se sigue convirtiendo y cambiando, yo creo que día a día, y en el que de una forma u otra estamos todos implicados porque bueno, pues es también una construcción social, ¿no? Y nuestro trabajo realmente es observar y es ofrecer también ese punto de vista crítico, de deconstrucción, como decía, y de visibilización de discriminaciones. Cuando hacemos estadísticas sobre el número de personas de tal origen o tal origen con acceso a la vivienda o con la práctica deportiva, estamos también intentando dar voz también, es una cosa importante también, a este fenómeno, ¿no? Que de otra forma efectivamente no se sabría. Y luego efectivamente la parte más de acción, aunque como habéis visto pues está menos presente, pero aún así yo creo que es importante también recalcarlo, como decía, a través de proyectos de investigación, acción o colaborativa con otros actores locales, asociativos, públicos, privados, federaciones deportivas, etcétera, institucionales también, por supuesto. Y luego también espacios de encuentro, es decir, que la universidad también sea un espacio de encuentro y de diálogo entre la universidad, entre el mundo del conocimiento y la sociedad. Además de luego, pues efectivamente proponer herramientas de sensibilización, ¿no? Por ejemplo, Desenfox Migration trabaja muy concretamente con el tema de las fake news y la información que aparece a nivel periodístico. Y sobre migraciones es verdad que es muy importante porque hay mucha información que muchas veces está falseada o que está cargada de estereotipos y demás, ¿no? Entonces ellos intentan desencriptar, intentan, como decía otra vez antes, desbrozar y dejar aclarar también toda esa problemática de una forma pues, un poco más clara y más adaptable y traducible también al público, ¿no? Que muchas veces pues, nosotros en nuestra torre de marfil a veces pues, no tocamos tampoco la parte un poco más práctica y también de uso social de la ciencia y de la universidad. Para estudiar los orígenes étnicos, bueno, por supuesto no voy a hacer una clase magistral sobre raza y racismo, pero de forma muy rápida sí que me gustaría utilizar alguna definición, y concretamente esta de William Gasparini, que es un gran sociólogo del deporte en Francia que ha trabajado mucho también con el tema de las discriminaciones. Y me gusta esta acepción porque, por un lado, efectivamente habla de la cuestión de la inferioridad de personas según su pertenencia a diferentes razas u orígenes, que efectivamente se utiliza a partir de una diferencia de un factor melánico, físico, como el color de la piel, tiene una construcción social y una construcción de dominación social bien evidentemente, ¿no? Pero también hay una segunda acepción de esta definición que me parece también interesante, que es la cuestión de la especificidad intelectual, física, emocional,
que se atribuye, ¿no? Siendo cuando hablamos de una actitud, un comportamiento racista, a una raza, ¿no? Los blancos son, los negros son, intelectualmente o físicamente mejores o peores. Y esto concretamente tiene una consecuencia muy directa en el mundo deportivo. Y os voy a enseñar algunos ejemplos. Digamos que la cuestión de comportamiento, como decía, ¿no? Esa primera acepción de racismo de la que hablaba William Gasparini, se presenta de una forma, digamos, más visible, ¿no? Que yo creo que todo el mundo puede reconocer rápidamente con el tema de, efectivamente, comportamientos racistas que los propios jugadores pueden hacer dentro de los espectadores y dentro de las gradas. Aquí hay una cierta divergencia porque depende también de qué autores. Algunos intentan demostrar y han demostrado que también de una forma longitudinal que estos actos, estos comportamientos han descendido, que los actos racistas están de menos en menos, cada vez menos presentes. Hay otros autores que no están de acuerdo. Entonces ya encontramos una primera polémica, pero sí que está claro es que hay un otro nuevo fenómeno sobre el cual efectivamente hay que trabajar y ya, de hecho va a ser un poco el final de mi presentación, con el tema del nuevo racismo, el racismo en redes sociales, que es un fenómeno extremadamente importante, muy difícil de trabajar y de luchar contra él, porque se encuentra toda la cuestión también de anonimato, pero que existe y que está ahí. No sé si os recordáis en la Eurocopa de 2020, cuando los jugadores ingleses, ciertos jugadores ingleses racializados, precisamente, fallaron el penalti y fueron acosados e insultados en Twitter, en redes sociales, de forma bastante cruda. Pero como decía, la segunda acepción del racismo viene también a un tipo de racismo, de discriminación, que se encuentra de forma mucho más sistémica, es decir, como dentro del sistema. Fue el escándalo, por ejemplo, el ejemplo que os pongo un poco que es ya paradigmático, de las cuotas de la selección francesa de fútbol hace ya una buena década de años, que creó un gran escándalo. Bueno, intentaron decir que no fue así. Hubo, bueno, para explicaros rápidamente, la idea de que dentro de la federación pues, querían hacer una restricción de jugadores de un cierto origen, negro y árabe sobre todo, para que no hubiera tanta sobrerepresentación, ¿no? Esto al final, bueno, podríamos hablar meses sobre esto y había muchos estudios también que han intentado como desamortizar todos estos elementos. Y hay otra cuestión, por ejemplo, otro fenómeno de lo que llamamos el racial stacking. No sé si lo conocéis, pero es muy interesante también, sobre todo será en el deporte profesional de los Estados Unidos, pero también se ha podido analizar en el deporte profesional en Europa y en otros países, que viene a explicar, que viene a demostrar sobre todo que hay una cierta tendencia de los entrenadores o de los clubes a atribuir capacidades físicas o intelectuales determinadas según el jugador, no por sus características físicas, sino sobre todo porque son blancos o negros, básicamente, ¿no? Es decir, jugadores que son, digamos, más intelectuales estarían en el centro del campo, jugadores más físicos, más veloces estarían en la zona lateral, por ejemplo, en el fútbol americano, como podéis ver, ¿no? Y esto se ha demostrado estadísticamente, es decir, que hay datos, y es un fenómeno también pues, que aparece como forma de discriminación dentro del deporte. Entonces, para estudiar los orígenes étnicos, vuelvo un poco también a la teoría un poco más general, creo que es importante hablar de que la cuestión del racismo es compleja de por sí, porque además crea muchísima controversia desde el principio, pero creo que un primer paso para deconstruir precisamente la cuestión del racismo y para poder abordarlo de la forma más transparente y más abierta posible, es ver en qué consiste esa complejidad, ¿no? Y aquí me gustaría hablar de la complejidad desde el punto de vista, como Ariadna Hogan habla de la complejidad, por un lado epistemológica, es decir, cómo construimos el conocimiento sobre la raza, sobre la noción de origen étnico, y cómo nosotros incluso, y esto es importante también, porque nosotros, las universidades, nos dejamos influir también por lo político se influye también por el mundo universitario,
que a su vez, pues como también ha dicho a Carlos, ¿no?, del mundo político también nos influye en nuestro día a día a nivel local o de las asociaciones, ¿no? Y son categorías que son, pues como Gérard Noiriel, que es uno de los grandes también historiadores sobre inmigración en Francia, habla de categorías que se construyen conjuntamente, ¿no? No son necesariamente basadas en hechos o en evidencias, sino que se utilizan porque la administración o la forma política necesita utilizar esa categoría, ¿no? Y eso por un lado desde el punto de vista de cómo se construye la ciencia, cómo se construye la información que tenemos sobre las diferencias por razón de origen o por razón de raza. Y luego hay una segunda complejidad que viene más desde el punto de vista de lo empírico, es decir, de cómo concretamente hacemos metodológicamente para analizar los orígenes étnicos, ¿no? Y aquí, bueno, me gustaría también hablar un poco más cómo esa noción de raza o de origen étnico como categoría de análisis ha evolucionado mucho, ¿no? Desde un origen la raza pues, se utilizaba y se ha intentado demostrar cómo desde el punto de vista biológico había diferencia entre negros y blancos o entre diferentes orígenes. Todas estas hipótesis se han declinado, por supuesto, y se han ido demostrando que no son reales, sobre todo porque se utilizaban después políticamente y en genocidios, todos los conocemos, pero todo eso también ha evolucionado y esas categorías han ido evolucionando también en función también de los procesos de descolonización y de la situación actual, de las políticas migratorias y de acogida. Es decir, que son cosas y son categorías que evolucionan, que no están totalmente fijas, ¿no? Y aquí es verdad que me gustaría recalcar de forma más específica el contexto y el caso francés, porque encontramos dentro del mundo académico también bastantes divergencias, incluso habiendo sociólogos o universitarios que quieren hablar o que quieren demostrar las discriminaciones, pues no se ponen de acuerdo, ¿no? Y esto sobre todo y de forma mucho más reciente con el tema de los Black Studies o los Racial Studies, y el problema de la problemática de las estadísticas étnicas, ¿no? En Francia, por sistema y por ley, no se pueden recoger datos sobre el origen, la raza, la religión de las personas, a no ser que sean efectivamente por el puro conocimiento académico, pero efectivamente hay siempre el riesgo de que esta información se publique, como hacemos normalmente, y la transmitimos a la sociedad y que políticamente esto se utilice, ¿no? Esto ha pasado en Francia y muchas veces se ha utilizado como argumento, sobre todo de la extrema derecha, para explicar que ciertos barrios o que ciertos contextos, precisamente porque hay más o menos porcentaje de personas de un origen, es la consecuencia de causa-efecto, ¿no? Entonces tiene ese peligro y bajo el principio de laicidad, pues Francia efectivamente tiene esta problemática, ¿no? Y hay trabajos como por ejemplo Pam Niadé, que hoy en día es el ministro de Cultura, que habla uno de los primeros en hablar de la condición negra. Él ha trabajado mucho, es americanista y ha trabajado mucho sobre la cuestión de los estudios raciales, como sí que pasa en Estados Unidos, y hay una gran diferencia. Y posiblemente también países de personas las que están hoy presentes también en el webinario. Y por ejemplo, Solène y Claire, compañeras y colegas, hace muy recientemente han hecho una sociología de la raza. Y este palabra de la raza en Francia pues crea mucha controversia, ¿no? Y de hecho pues han tenido también réplicas de la parte de otros colegas como Stéphane Beau y Gérard Noiriel, que han intentado explicar precisamente esta evolución del concepto, y yo creo que efectivamente es bastante interesante. Para venir un poco sobre lo que os decía, hay esta ley y el tema de las estadísticas étnicas en Francia es muy controvertido. Entonces, claro, es el gran dilema, ¿no? Si hacemos estadísticas étnicas, visibilizamos las diferencias, pero al mismo tiempo puede estigmatizar también ciertos barrios o ciertos grupos sociales. Michelle Trivala es una de las que sí que apuesta por las estadísticas étnicas, ha trabajado muchísimo tiempo en estudios longitudinales precisamente para demostrar que hay unas, como la película de Stanley Kubrick, ¿no? Los ojos completamente cerrados de par en par, les yeux grands fermés, para decir que es una cuestión del grupo social, o sea, de la situación social muy visible físicamente, pero que queda invisibilizada, ¿no? Y creo que en este sentido pues, es interesante. Entonces, ¿cómo hacemos? Empíricamente, desde el punto de vista de los estudios,
cómo hacemos para abordar de la mejor manera posible la cuestión de origen. Bueno, pues aquí hay algunos ejemplos de, por ejemplo, Patrick Simon, que es también uno de los grandes autores sobre migración, sociología, hizo una investigación, un estudio para saber qué forma era la más correcta y que creará menos controversia dentro de los que investigamos sobre los orígenes, por ejemplo, ¿no? Entonces él hizo un test sobre 3 métodos diferentes, preguntar directamente cuál es el país de nacimiento o nacionalidad de los padres, el origen declarado sobre una lista de países o de regiones del mundo, y una tercera método que era la categorías etnorraciales, que se utilizan de forma mucho más clásica en los censos, por ejemplo, estadounidenses o anglófonos, ¿no? Y efectivamente, como podéis ver, pues es la tercera categoría la que más dificultad creaba y sobre todo el más malestar creaba en este sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, pues son pistas para saber, para conocer cómo podemos abordar y cómo podemos analizar la raza y los orígenes étnicos de los encuestados. Simplemente para terminar esta segunda parte, y Jesús, tú me dices porque se me ha olvidado poner el crono, perdonad, ¿vamos bien? Vale. No hay tampoco un consenso sobre esto, como decía, ¿no? En la universidad hay muchas voces y hay muchas formas y muchas escuelas y muchas formas de aproximarnos al mismo objeto de estudio, a la cuestión de discriminación o de prevención. Pero sí que es verdad que últimamente encontramos una aproximación que de todas formas tiene que ser necesariamente, es difícil que no encontremos a alguien que no diga que la aproximación tiene que ser multifactorial. Quiere decir que no podemos trabajar la cuestión del racismo de forma aislada. No podemos proponer o prevenir o hacer propuestas de prevención si solo tomamos en cuenta la cuestión de origen étnico, ¿no? Hay muchas más variables y factores que tienen que estar necesariamente presentes en la comprensión de esas discriminaciones, que en función de la persona, en función del contexto, se van a dar de forma más o menos presentes. Algunas veces será la cuestión de raza, pero en otros momentos será más la cuestión de género que empezará. También depende de la configuración e incluso, como diría un sociólogo, más de disposiciones, ¿no? Individuales que por tu trayectoria migratoria, por la situación de tus padres, por cómo te has escolarizado, cómo te has educado, van a tener un peso u otro, ¿no? O donde vives también. Y bueno, un ejemplo de esto, y que toca también el fútbol, bueno, el deporte en general, pero el fútbol más concretamente, es este ejemplo de jugadores de fútbol, donde aquí encontramos efectivamente esta intersección entre raza, religión, porque es también la cuestión de llevar el velo, y género. Ellas estuvieron delante es un colectivo de una asociación de jóvenes jugadoras musulmanas que llevan velo, aunque no todas, es decir que es mixto, pero hicieron una reivindicación delante del Senado, hicieron bastante ruido también en Francia con la cuestión de dejar jugar, porque en Francia en fútbol, concretamente fútbol, por eso lo voy a matizar mucho, en competición oficial no se puede llevar velo. En otros deportes, como por ejemplo en balonmano, sí es posible, o sea que depende realmente. Mientras que la Federación Internacional, por ejemplo, sí que permite llevar el velo, ¿no? Entonces, claro, en esta incongruencia, en esta incertidumbre jurídica, incluso legal, de la situación de las jugadoras, bueno, efectivamente no hay una ley que prohíba llevarlo, pero efectivamente luego en el reglamento pues tienen estas dificultades, ¿no? Y como veis, pues acaba de pasar, es decir, ha pasado apenas un año, pues son efectivamente elementos y cosas que nos demuestran esta cuestión interseccional, pero también de muchos elementos todavía que hay que trabajar. Solo para terminar y para daros algunos efectos, pero voy a terminar con un último estudio donde sí que voy a explicar de forma más concreta los resultados a los que llegan y que pueden dar pistas también ya para más sobre qué medidas se pueden tomar o qué es lo que falta o qué necesidades tenemos a día de hoy. Algunos ejemplos que me parecen como de referencias bastante interesantes.
Por un lado, Norrit y Wibbins, que han trabajado bastante y de una forma bastante multidisciplinar, es decir, desde la historia, ciencias de la comunicación, sociología, antropología, la cuestión y la relación entre deporte, raza y etnicidad, ¿no? Cómo se han construido, la presencia de jugadores de origen no blanco en el deporte y su evolución. Luego tenemos también un trabajo reciente de Claude Boly, que es también un historiador sociólogo muy importante en Francia. De hecho, trabaja mucho por ejemplo, con el Museo de Historia de la Inmigración y han hecho exposiciones verdaderamente súper interesantes, ¿no? Con la presencia de jugadores negros, africanos, de colonias dentro de la selección francesa, y yo creo que es también una lectura bastante recomendable. Y luego pues vuelvo otra vez a William Gasparini. Él ha trabajado con el Consejo de Europa y hace 10 años llevó un proyecto bastante ambicioso sobre el deporte y discriminación en Europa. Y bueno, lo tenéis también porque es más una colección de diferentes iniciativas y de experiencias que también nosotros para Score nos puede inspirar bastante. Y si tengo 5 minutos más, terminaré aquí con el ejemplo de un investigador, Kilvington, Daniel, tuve la oportunidad también de cruzarme con él, aunque sea online, que en otra experiencia también. Y él trabaja sobre todo con la presencia del racismo online, que como decía, pues es una nueva problemática que no teníamos hace 5 o 10 años y que por lo tanto pues necesita también sus propias medidas y sus propias soluciones, ¿no? Él efectivamente de alguna forma demuestra que los comportamientos racistas dentro de los estadios cada vez, no sé si son menos, pero por lo menos están mucho más penalizados. Hay muchísima más difusión mediática cuando hay el mínimo insulto o mínimo acto racista. Esto es verdad, es así, pero no pasa lo mismo en Internet, ¿no? Entonces, efectivamente, el objetivo de este estudio, ya sé, bastante reciente, es evaluar de qué forma, un análisis sobre la eficacia de las acciones que las diferentes organizaciones deportivas y asociativas tienen en marcha dentro del fútbol inglés. Por un lado, las acciones de prevención y por otro, las medidas también de sanción, es decir, son eficaces, ¿no? Sirven para algo, cómo funciona, qué tipo de coordinación. Entonces había varios actores, está por un lado la English Premier League, la PFA, que es la Asociación de Profesionales de Fútbol Profesional, y Kikitao, que también es una asociación, ONG, que también ayuda precisamente a denunciar y a prevenir todo tipo de comportamiento racista. Y digamos que el estudio termina con una serie de medidas o de recomendaciones que me parecen interesantes a recalcar y que bueno, no dejan tampoco un panorama precioso, porque es verdad que son bastante críticos, ¿no? Y ellos efectivamente toman esta aproximación crítica sobre el racismo y sobre el hecho de que todavía falta camino por recorrer, ¿no? Como veis aquí, entre las diferentes recomendaciones o conclusiones a las que llega el estudio, hay por un lado una cuestión de coordinación, es decir, no queda claro quién hace qué entre la federación, el club, las asociaciones, los representantes de los grupos de fans, por ejemplo. No queda claro cuáles son las misiones o quién se encarga de qué, y al final esto lleva también a mucha dificultad en la puesta en marcha. Esto es un clásico, pero sigue pareciendo y sigue faltando, como es la cuestión de la escasez de recursos, tanto a nivel político, directriz, de recursos efectivos también humanos para poder llevar a cabo unas acciones eficaces. Y luego también, yo creo que posiblemente es una de las conclusiones que más me han hecho pensar y que llevan precisamente a la reflexión sobre cómo el racismo, sin embargo, sigue siendo algo mucho más sistémico y más profundo, es la cuestión de que ellos llevan a la conclusión de que analizando la palabra de los clubes, de los jugadores, a través de entrevistas, a través también de cuestionarios, no perciben que finalmente ni los clubes ni los jugadores reconozcan la gravedad del problema, ¿no? Y en ese sentido yo creo que
puede ser incluso más grave que las otras dificultades, porque si es una cuestión de recursos, de financiación, es relativamente fácil, aunque nunca es fácil, pero es algo una cuestión más material, ¿no? de ayuda material. Aquí estamos hablando realmente de una falta de conciencia del problema. Y esto efectivamente la cuestión de recomendaciones que luego ellos hacen sobre la prevención y sobre el trabajo, el estudio de sensibilización mucho más pedagógico, es mucho más necesario y por supuesto no solo y únicamente desde el fútbol profesional adulto, pero desde la base. Y bueno, pues yo me paro aquí. Muchas gracias por vuestra atención y si os parece, pues efectivamente, como decías Jesús, a lo mejor hacemos ahora la parte de discusión, como digas, todavía tengo tiempo, hasta las 11:30 puedo quedarme. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias por la capacidad de síntesis, ¿no? de un debate tan complejo. Y como decía Noemí, tenemos ahora como 12-15 minutos para tener un pequeño diálogo con ella. Y por favor, quien quiera tomar la palabra, pues creo que estará habilitada la opción de levantar la mano y os cedemos la palabra brevemente para que establezcamos este diálogo entre nosotros. Mientras. Sí, nos están preguntando si es posible compartir el documento que has presentado, Noemí. Yo creo que no hay ningún problema, que todas las personas que se han inscrito podemos hacer un envío para todas las personas y además también luego al final del webinario diremos cómo se puede mantener el contacto con el proyecto, que también los documentos de trabajo estarán disponibles en la página web del proyecto SCORE. Pues mientras alguien se anima, yo sí quiero un poco introducir, ¿no? Un poco el debate y la reflexión en estos 10-15 minutos que tenemos. Me ha interesado muchísimo tu presentación, Noemí. Quería preguntarte, porque has indicado 3 líneas, ¿no? Desde el punto de vista de las universidades. A mí personalmente hay muchas, por supuesto, que son interesantes, pero una que creo que podría ser muy vinculada al proyecto que estamos desarrollando es la que llamabas la acción, ¿no? La acción, bueno, pues con actores públicos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera. También estamos desarrollando distintas experiencias a través de lo que llamamos comunidades de aprendizaje, en el que distintos tipos de actores con, obviamente, distintas perspectivas y distintas trayectorias comparten estas experiencias y trayectorias, sobre todo en sus respectivos ámbitos de actuación. ¿Cómo crees, ¿no? que estas experiencias podrían, desde tu experiencia en la universidad, ¿no? que claro, la universidad pues siempre es un marco de trabajo muy específico, ¿cómo crees que podría ser una iniciativa de esta naturaleza para trabajar desde la perspectiva de la prevención del racismo en el deporte? Pues vaya pregunta, Jesús. Es una pregunta, pues es la pregunta, yo creo. Es la pregunta porque es la dificultad a la que nosotros en la universidad nos encontramos, ¿no? En el sentido de que muchas veces nos es difícil llegar y ponernos de acuerdo en consonancia al mismo ritmo con las asociaciones y con los actores socioprofesionales que están ahí, que están en el terreno y que conocen la realidad mucho mejor que nosotros, ¿no? Esta colaboración a veces se queda, y es un poco la pena. Yo creo que una de las cosas que la universidad, o también precisamente no es solo una cuestión, un problema de nosotros, pero una cosa que tenemos que intentar llegar a trabajar conjuntamente, porque yo detecto sobre todo, y también en otros estudios, pero sobre todo en este, el hecho de que las temporalidades no son las mismas y que a veces nosotros necesitamos 5 años para llegar a conclusiones y que todo el trabajo se haga porque es un estudio longitudinal, es un estudio de trabajo incluso más, a veces sí es cualitativo, ¿no? Y el que está en el trabajo, en el terreno, en el terreno, quien está en el día a día, necesita respuestas ya. Yo creo que hay una primera dificultad, que es esta dificultad de temporalidad, y luego una dificultad también de traducción. Y cuando digo traducción es también el hecho de que, bueno, efectivamente lo habéis visto, ¿no? Muchas veces nosotros nos dedicamos el día pues a
a discutir un concepto, a discutir una teoría, si no eres de esta escuela o de la otra, sin llegar necesariamente a resultados concretos, ¿no? Yo creo que es en la parte en la que exponía sobre la cuestión de prevención en la acción, esos espacios de encuentro, ¿no? Cómo llegar a que lo que está pasando en el terreno, a todas estas situaciones en las que vosotros también los compañeros que están en el día a día, en lo cotidiano, puedan transmitirnos también de la mejor forma también posible, ¿no? Y esta cuestión de prevención, efectivamente, para mí, efectivamente sí, es un poco complicado responder, pero yo creo que sobre todo, y para realmente tener, lo decimos también siempre, pero a lo mejor nos repetimos, pero necesitamos tiempo. Es decir, no solo desde la universidad, pero también para ver efectos, ¿no? Y muchas veces la parte política o institucional piden resultados a una evaluación muy cuantitativa o muy cortoplacista. Y esto decimos, no es así, necesitamos saber más, necesitamos saber si tal, la decisión que hemos tomado, yo no sé, por ejemplo, para cambiar estas actitudes o a nivel pedagógico, se necesita tiempo. Y todavía más con el tema del racismo, que son construcciones culturales y sociales que se hacen y que se tardan años en crear, ¿no? en el imaginario de la gente, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Muchas veces ni siquiera es tener muchísima más financiación o tener muchísima más recursos, pero es una cuestión también de tiempo, es una cuestión también de largo plazo y de dejar que el dispositivo, que el proyecto que tenemos en mano pueda dar sus frutos, ¿no? Yo creo que en esta cuestión de tiempo y de temporalidades y de sincronización es donde podemos trabajar más. Así, de forma espontánea, puede haber más soluciones. Bueno, Me muchas parece gracias. Era una pregunta compleja, sí. No era nada, nada sencilla, pero creo que ha sido una respuesta excelente. Tenemos dos palabras y también una pregunta que nos ha hecho Vicente Zapata, que si no me equivoco, Vicente es de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Y voy a darle la palabra a Carmen Girón, después a Francisca Acevedo y si os parece después leemos la pregunta, la consulta que nos ha hecho Vicente Zapata. Carmen Girón es del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Adelante, Carmen, muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias, Noemí. Me ha encantado la intervención, me ha parecido muy didáctica y luego, bueno, pues resumiendo muchísimo todas las experiencias. Yo tengo la siguiente pregunta y es que a raíz de la nueva ley del deporte que actualiza la previa que había del año 90, sí que también incluye o pone al día medidas pues de inclusión, de igualdad, y también elimina pues, cualquier tipo de discriminación. A veces cuando hablamos se da además la circunstancia de que este año en el acuerdo interinstitucional la presidencia la lleva al Consejo Superior de Deportes, pero se da en ocasiones la circunstancia o sea, es el acuerdo interinstitucional, ¿no? Para prevenir y luchar contra el racismo, xenofobia, LGTBI-fobia y otras formas conexas de intolerancia. Se da la circunstancia de que muchas veces también como los interlocutores socioprofesionales del ámbito deportivo y específicamente del fútbol, dicen que les faltan como orientaciones de tipo pedagógico, de cómo abordar, por ejemplo, en sus propias formaciones internas, no solamente ya en el caso propio de los jugadores, sino incluso de los directivos, a algunas orientaciones pedagógicas de corte técnico, pero especialmente práctico, que les sirvan, digamos, pues para atenazar, ¿no? Esta xenofobia en los campos o incluso en los despachos, en las comunicaciones, en las negociaciones. Entonces, bueno, me gustaría saber si desde el punto de vista de la Universidad Española, con la experiencia que tú atesoras, existe algún tipo de concierto a nivel académico, porque yo sí que he visto, por ejemplo, y por eso he mencionado esta ley del deporte nueva, que sé que hay algunos cursos para hablar de las novedades que introduce, pero no veo que haya como algún tipo de concierto práctico que involucre a esos directivos, porque al final son los que
que van a poder, digamos, pues avanzar, ¿no? A nivel interno y desde dentro. Entonces, me gustaría saber si existe alguna iniciativa, y si no fuera en España, la hay en otro país, y entonces nos puede servir para tomar ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad que tocas un punto fundamental porque es uno de los elementos que hemos hablado, ¿no? Desde la prevención y cómo prevenir. Nosotros en la universidad pudiendo ayudar de esta parte más didáctica o pedagógica, pero al final tiene que ser desde el punto de vista institucional y político. Ahí me pillas. Sobre la parte española, temo decirte que la conozco menos a día de hoy. No sé cómo ha evolucionado, pero no sé si efectivamente hay un marco general que permita una especie como de plan que dé pues, efectivamente directrices específicas. De lo que yo conozco, hay muy poco, efectivamente. Quiero decir, ahí depende de cada federación, porque además, esto hay que decirlo también, cada federación es un mundo. No es lo mismo la federación de fútbol que a lo mejor la de esgrima o que de otra. Y eso también es importante desde el punto de vista del modelo político deportivo, hay una cierta autonomía. Incluso esto lo hemos visto en las políticas internacionales, Consejo de Europa o yo que sé, para regulación de otras cuestiones como por ejemplo el dopaje o la violencia. Es muy difícil armonizar políticas porque al final cada deporte, cada federación prácticamente es un mundo aparte, ¿no? Entonces, menos esas, por lo menos a lo que yo sé de nivel supra, lo que yo sé es que el Consejo de Europa, que es ese ámbito regulador diferente de la Unión Europea, porque es más sobre los derechos del hombre y demás, tiene esa vertiente del EPAS, de este acuerdo, ¿cómo se dice? Élargi, no sé cómo diría, como aumentado de participación de varios países, donde sí que hablan de deporte inclusivo y donde sí que se explican de formas, recomendaciones, etcétera. Pero no hay un marco a día de hoy, y posiblemente me equivoque, voy a ser muy prudente en lo que diga, un marco genérico general. España tampoco me suena, yo creo que es más a nivel federaciones, incluso más local de los clubes. Sobre el ámbito, por ejemplo, francés, sí que hay una cuestión un poco más novedosa, pero que no viene del mundo deportivo, sino del mundo de la lucha contra discriminaciones, que es el plan de lucha contra discriminaciones que acaba de salir en enero de 2023 y donde había algunas dimensiones donde se explicaba que efectivamente todos los agentes de Estado y todos los que están en relación con los clubes e instituciones deberían formarse a la prevención, pero ya está. La línea de bien, cómo prevenimos, hay mucho por hacer. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, en el marco del proyecto SCORE, así de memoria que sepa, la Federación de Fútbol de Irlanda sí que tenía unas guías muy específicas y te aconsejo realmente si tienes ocasión para poder verlo, porque creo que era la Sí. FAI, que habla específicamente y que tiene de forma muy pedagógica realmente de un plan muy específico con actividades, ejercicios para luchar contra el racismo. Yo creo que ese tipo de elementos son interesantes, pero desgraciadamente yo creo que a día de hoy todavía no hay ese marco genérico que nos permitiera efectivamente responder a tal, con lo cual pues sí, todavía de un lado por otro encontramos, y desgraciadamente es un poco así todavía, sí. Muchas gracias, Noemí. Carmen, le dejamos la palabra a Francisca, por favor. Hola, buenos días. Gracias, Noemí, primero que todo por la presentación. Para mí fue muy interesante ver la perspectiva francesa desde tu punto de vista también. Yo que estoy de la parte más del terreno de las asociaciones, quisiera preguntarte sobre un fenómeno que hemos observado este último tiempo, estos últimos 1 o 2 años. Nosotros nos dedicamos a trabajar con personas beneficiarias de protección internacional, refugiados, demandantes de asilo, apátridas, etc. Este fenómeno que te digo, lo que hemos observado es que existe una cierta rivalidad y cierto racismo entre los refugiados que vienen de Medio Oriente y refugiados que vienen de Ucrania.
Es un tema bastante polémico, la asignación de recursos, el tema de la integración social. Es diferente para quienes, como tú bien mencionaste, tienen una religión y racialización diferente que quienes son mayoritariamente blancos y cristianos. Y acá en Francia es bien importante esta mezcla entre religión y raza. Te quería preguntar, ¿existe algo al respecto, recomendaciones, estudios desde la academia? ¿Se ha observado un fenómeno similar? A mí me interesa mucho porque es lo que vivimos ahora en el terreno día a día, y bueno, saco esa problemática a la palestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. La verdad que yo creo que estás abriendo nuevos objetos de estudio, porque estoy segura que no es la única. Por lo que yo sé, yo no, por ahora no he leído ningún trabajo o he encontrado algún trabajo sobre esto, pero así de forma un poco a bote pronto sí que te puedo, sí que es uno de los elementos que también hemos discutido también en nuestro grupo de trabajo, porque incluso de forma, incluso a nuestro nivel más como ciudadano, solo con la lectura y la presencia mediática, por ejemplo, ves que efectivamente dentro de la integración hay una discriminación y posiblemente efectivamente es una discriminación de raza y de origen. Y hay un doble juego, efectivamente. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Si esto se ha demostrado o no, es verdad que no te puedo decir, pero creo que es muy interesante porque yo incluso personalmente, no sé, y esto demuestra también que incluso nosotros mismos incorporamos también estos prejuicios, ¿no? Porque está mucho más presente en los medios, ¿no? Y digo, pues claro, los ucranios y demás, y dices, claro, pero es que llevan 6, 7 años, otros refugiados 10 años desde la guerra de Siria, estando con el mismo estatus, ¿no? Digamos que el uso y la representación mediática es totalmente distinta, ¿no? Porque son blancos, porque son rubios, porque se parecen a los europeos, ¿no? Creo que es muy interesante, yo creo que merece la pena ver, no sé cómo, también yo te devuelvo un poco la pregunta, pero me gustaría también saber cómo vosotros en la práctica lo habéis visto también. A lo mejor también luego ya forma parte de tu presentación, pero esto lo veis más desde el punto de vista de las instituciones o del uso cotidiano. Mira, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos un programa que está dedicado a adultos, donde hay una parte de cursos de francés y una parte deportiva donde aplicamos ciertos conceptos, etc. Estos cursos de francés van orientados hacia la consecución de un empleo después. Pasa que las personas que vienen de un origen de Ucrania o europeo consiguen los empleos mucho antes y no se quedan en el programa. Ejemplos de este tipo que hemos visto en el terreno. También nosotros que trabajamos con la inclusión social, tenemos muy claro que además de ayudar a estas personas que necesitan integrarse al país, tenemos que preparar al país también para que pueda integrarlas. Es un movimiento desde dos lados, que desde el lado del país de acogida estamos un poco perdidos de cómo poder ayudar. Qué bueno, Francisca. Bueno, no sé si Sí, podemos sí, sí. seguir o a lo mejor otras preguntas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Noemí, que tenemos ocasión luego de escuchar a Francisca y de continuar un poco el debate con ella y con Marc, que se acaba también de incorporar desde Graz, desde Austria. Así que, si os parece, voy a dar la lectura a la palabra de Vicente. Os pido aquí, sí, para no retrasarnos mucho más, una respuesta concreta, y ya pasamos a la intervención de Francisca y de Marc. Vicente nos pregunta te pregunta por si conoces experiencias con efecto demostrativo de universidades que hayan tenido un impacto positivo en la dinamización e impulso de procesos para enfrentar la discriminación y la lucha contra el racismo, sobre todo que hayan sido procesos participados. Vale, gracias. Sí.
Sí. Más todavía, ¿no? Bueno, decía que en el deporte o en los contextos en el que el deporte es el eje vertebrador, ¿no? Y si podemos generar también acciones positivas en relación con los medios de comunicación especializados en la esfera deportiva. Yo de esto tengo luego quizás algo que decir, pero lo podemos comentar en la mesa redonda posterior. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Vicente. Efectivamente, sobre el tema de la universidad, aquí, como decía, yo podría hablar más de muchos ejemplos de alumnos, por ejemplo, de nuestro máster, que llevan esta parte de acción-participación, para responder un poco también a este proceso participado. Uno que me llega a la mente y que tuvo un impacto positivo, efectivamente, es el proyecto Aquarius. Luego, si queréis, os lo envío, no tengo en referencia, pero si no os lo enviaré al grupo, en el que en RENS pues, se proponían actividades de natación a jóvenes refugiados. Y entonces el medio acuático y la actividad del agua era en realidad un proyecto así bastante positivo y con resultados muy buenos en ellos porque tenía este efecto de trabajo y de lucha contra procesos también traumáticos, pero en el que ellos también utilizaron para poder hacer ver también toda su experiencia, ¿no? como una especie de historia de vida a través de situaciones en las que ellos, pues, al pasar por distintas trayectorias migrantes bastante traumáticas con el agua, precisamente, pasando por ejemplo el estrecho o en otras situaciones también con el paso del Canal de la Mancha, pues tuvieron con mucha dificultad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ayudó porque lo pusimos también en relación con otras asociaciones y permitió precisamente, con chavales también del barrio, para precisamente hablar sobre los estereotipos, ¿no? de cómo está representado pues, el inmigrante, las pateras, la situación de estos jóvenes, de los que no sabemos absolutamente nada y que metemos siempre en una sola categoría, ¿no? De ahí la construcción de ese estereotipo. Y bueno, sobre la comunicación, efectivamente, Jesús, si quieres responder rápidamente, que no me quiero tampoco enrollar mucho, pero efectivamente sobre los medios de comunicación hay un trabajo enorme, ¿no? Sabemos cada vez más sobre el impacto y no de la comunicación deportiva clásica o tradicional, ¿no? También estamos viendo mucho también los millones de espectadores y de seguidores que hay en redes sociales para un público más joven, y donde también se detectan bastantes comportamientos racistas y discriminatorios, ¿no? Muchas gracias, Noemí. Mil gracias por tu respuesta. Yo creo que en el debate posterior podemos seguir con esta cuestión sobre los medios de comunicación. Pues si os parece adecuado, agradeciendo muchísimo la participación de Noemí, vamos a pasar al siguiente evento que tenemos programado en el programa del seminario, que es la participación precisamente de Francisca Acevedo y de Marc. Discúlpame, Marc, creo que te voy a preguntar ahora directamente sobre cómo se pronuncia tu apellido. Ambos son dos experiencias que les hemos invitado a que nos presenten para poder seguir el debate, ¿no? De cómo vincularnos entre organizaciones sociales, universidades, cómo generar estas alianzas. Entonces, lo primero que van a hacer va a ser presentar sus propias iniciativas. Francisca Acevedo, si te parece, vamos a comenzar por ti, porque Marc se ha incorporado recientemente y así le damos un poco más de tiempo para que esté con nosotros. Francisca Acevedo es la responsable de programas del proyecto Fútbol Más en Francia. Fútbol Más es una organización que, si no me equivoco, nace en Chile y que actúa desde el punto de vista de la inclusión a través del deporte, específicamente, obviamente, como dice su nombre, a través del fútbol. Y Francisca, te agradecemos mucho tu participación y te dejamos la palabra para que nos introduzca sobre vuestra entidad y vuestras actividades. Gracias, Jesús, y gracias por la invitación. Yo preparé una pequeña presentación para mostrar. Perfecto, en principio deberías poder. A ver si- para presentar un poco nuestro proyecto y las acciones que
tenemos acá en Francia. Como bien Jesús decía, nuestra organización es una asociación que empezó, uy, parece que no puedo, ahí, que empezó hace ya 15 años en Latinoamérica, en Chile, y se ha expandido a diferentes países dentro de Latinoamérica, pero también estamos presentes en España, en Francia, y en África, en Kenia y en Mozambique. Nuestro objetivo principal es promover el bienestar y dar acceso a niños, niñas y adolescentes al deporte, fortaleciendo la resiliencia. Ese es nuestro objetivo principal, que el deporte sea útil para fortalecer ciertas competencias, ciertos valores y específicamente la capacidad de sobrepasar problemáticas, hacernos fuertes a través de la resiliencia principalmente nosotros hacemos actividades deportivas relacionadas con el fútbol. En Francia... Francisca, disculpa, sí, estamos viendo la pantalla oscura, todavía no se carga la presentación, no sé si lo puedes volver a intentar, discúlpanos. Normalmente, función de compartir. ¿Ahí? ¿Puede ser? No. Ustedes me avisan. Bueno. Quizás me la puedes compartir conmigo mientras vas presentando y yo la inicio. Ya, voy a... porque a mí me aparece la pantalla, entonces no sé cómo poder compartirla. Pero bueno, continúo, la verdad es que no Perfecto, sí, sí. es muy... Ahora sí vemos tu pantalla. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, y hoy día quería compartirles dos proyectos que pueden caer en el marco de este seminario. Sin embargo, nosotros no nos dedicamos específicamente a combatir el racismo, sino más bien nuestro objetivo de los programas que les voy a mostrar es una integración social a través del deporte. Y como les mencionaba anteriormente, nuestro público para este tipo de programas son personas que son beneficiarias de la protección internacional, ya sea refugiados, apátridas, demandantes de asilo, que muchas veces no tienen un acceso al deporte acá en Francia, porque por ejemplo, para integrarse a un club deportivo, uno debe tener papeles, toda la documentación al día, entonces muchas veces quedan excluidos de esta actividad deportiva formal, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primer proyecto que les quería presentar es el proyecto Terrain d'Avenir, que es financiado por la Olympic Refugee Foundation. Este proyecto consta de 6 organizaciones sociodeportivas, tiene una implementación de 2 años y tiene como objetivo principalmente facilitar el acceso al deporte de jóvenes de entre 10 y 24 años para promover la integración social y a la comunidad de la región parisina. Entonces, dentro de este consorcio de 6 organizaciones deportivas, sociodeportivas, lo que ofrecemos es que todos los meses se dan actividades deportivas gratuitas. Tenemos socios que hacen taekwondo, básquetbol, nosotros hacemos fútbol, rugby. Hay una gran oferta cada mes y el objetivo y cómo queremos fomentar esta integración social es que estas sesiones sean abiertas tanto a los beneficiarios, que son los jóvenes desplazados, pero también a la comunidad parisina, o sea, a la gente que pertenece al país de acogida, para poder enriquecer este intercambio. Nosotros como Fútbol Más, ¿qué hacemos en este programa?
ofrecemos sesiones sociodeportivas, que es una sesión que consta de diferentes etapas, de las cuales proponemos un juego deportivo que refuerza uno de nuestros valores, que puede ser la resiliencia, el trabajo en equipo, la confianza, la autoestima. Y después un match de fútbol, donde obviamente los jóvenes pueden participar con ciertas reglas que también fortalecen la resiliencia. Por ejemplo, nosotros tenemos, en vez de la tarjeta roja y la tarjeta amarilla, trabajamos con la tarjeta verde, que distingue ciertos comportamientos positivos, que son parte del fair play, y que ayuda a bueno, la autoestima de los jugadores y a premiar las actitudes positivas. Además de estas clases, dentro de la sesión sociodeportiva, muchas veces identificamos a jóvenes que demuestran un cierto liderazgo, un interés particular en el deporte o en el fútbol específicamente, y para ellos les ofrecemos una formación que le llamamos los jóvenes líderes, que trata de un ciclo de 6 semanas en los cuales le enseñamos a estos jóvenes nuestra metodología, les enseñamos de qué se trata el deporte para el desarrollo, que se diferencia del deporte competitivo tradicional, y además los ayudamos y les presentamos las posibilidades que existen en Francia para que ellos puedan desarrollarse en este ámbito, ya sea seguir una formación en universidad, seguir una formación técnica en el deporte, servicio cívico, un montón de otras opciones que pueden ayudar a motivar a estos jóvenes a seguir un camino en este ámbito. Y además, Fútbol Más ofrece salidas socioculturales, eventos deportivos a los que llevamos a los jóvenes para que se familiaricen con París, para que se familiaricen con esta cultura de acogida y pueda haber un intercambio cultural. Finalmente organizamos un torneo final que se llama la Liga Fútbol Más, en lo que invitamos tanto a los jóvenes participantes del programa, pero también está abierta a toda la comunidad y a nuestros partners también del programa. Y el segundo programa que les quisiera mostrar es el cual les mencioné anteriormente en la pregunta que le hice a Noemí, que se llama AGIR, que es la sigla de Acompañamiento Global para una Integración Exitosa, y donde nuestro público objetivo son adultos refugiados, y el objetivo es ayudarlos a su integración laboral en Francia. En este proyecto trabajamos con Emmaüs, y ellos se encargan de una formación lingüística de 150 horas en las que se les enseña francés con un foco en poder integrarse al mercado laboral, pero también acceder a una vivienda, que es muy importante acá en Francia tener las competencias para poder pasar entrevistas, porque el acceso a la vivienda es difícil, especialmente en París. Se hace un acompañamiento profesional donde hay talleres, acompañamiento individual, simulación de entrevistas laborales, y de nuestra parte lo que hacemos son sesiones deportivas en las cuales integramos ciertos conocimientos. A través del deporte y del juego practicamos el francés, también practicamos la forma de contestar a ciertas preguntas, todo esto de una manera dinámica, de una manera relajada, en la que podemos movernos, hacer deporte, y además ayuda mucho a generar una especie de pequeña comunidad, porque muchas veces estas personas no tienen la oportunidad de generar vínculos fácilmente. Y
este programa lo cerramos con un evento que le llamamos el Foot Emploi, que es un evento deportivo en el que invitamos también a actores económicos que estarían interesados en contratar a personas provenientes de este contexto y este programa. Bueno, acá nos hemos enfrentado a ciertos fenómenos como el que les comentaba, donde comenzamos la cohorte de alumnos con personas que vienen de Afganistán, de Siria, pero también personas que vienen de Ucrania, y lo que nos ha pasado es que las personas que vienen de Ucrania las contratan mucho antes de que el programa termine y nos vamos quedando con menos alumnos y precisamente con los que vienen de un contexto que no es el europeo, ni el cristiano, ni blanco, etc. Eso les puedo contar sobre nuestras acciones acá en Francia. Nosotros trabajamos exclusivamente en París, por lo tanto son bien particulares. Y eso, dejo abierta el canal si es que tienen preguntas y agradecer de nuevo la invitación. Muchas gracias, Francisca. Muy interesantes las actividades que estáis desarrollando en Fútbol Más Francia. También Fútbol Más, como ha dicho Francisca, tiene presencia en distintos países europeos y también latinoamericanos, y creo que también en algún país africano, si no me equivoco. Y una de las perspectivas interesantes que aporta Fútbol Más es precisamente esa mirada o esa perspectiva no eurocéntrica, por decirlo de alguna forma, desde la acción que realizan, ¿no?, en sus proyectos deportivos. Y aprovechamos ahora ya para saludar a Marc. Bienvenido, Marc. Muchas gracias por participar en la sesión también de esta mañana del proyecto SCORE. Francisca, si nos permites, por favor, dejar de compartir pantalla. Luego te pediremos las presentaciones, porque al final se compartió una parte de tu pantalla, pero no las presentaciones como tal. Así luego las compartimos con el resto de los participantes. Y Marc, bueno, pertenece a una organización austríaca que es World University Services. Le hemos invitado a participar en el seminario porque han estado desarrollando hasta el año 2020, si no me equivoco, Marc, un proyecto que se llama SAFE, Sport Against Violence and Exclusion. El proyecto tenía como objetivo general bueno, apoyar la aplicación de la política de la Unión Europea en relación a la prevención y la lucha contra el racismo y la violencia entre los jóvenes. Fundamentalmente los clubes deportivos, ¿no? Y un elemento que nos parecía interesante también para trabajar en el marco del proyecto SCORE es que ponía el foco especialmente en el deporte de base y en el deporte aficionado. A Marc, bueno, pues le hemos conocido también a través del mapa de iniciativas que hemos desarrollado dentro del proyecto SCORE. Su iniciativa, aunque ha finalizado en 2020, nos ha parecido enormemente significativa y relevante para poderla compartir esta mañana con todos ustedes, y además, al haber sido un proyecto financiado por el proyecto Erasmus, como nos está mostrando Marc, también creemos que nos puede mencionar algunos de los aprendizajes y recomendaciones que han tenido en el proceso de trabajo. Un placer, Marc. Estamos contigo. Thank you. Hello. I'm Marc from WUS Austria. We are headed here in Graz. And we took part in the project Sport Against Violence and Exclusion, the SAFE project, which lasted from 2018 to 2020. And now I want to give you a brief overview over this project, what it was about and what the major outcomes have been. SAFE, Sport Against Violence and Exclusion, is a 30-month project co-funded by the Erasmus program of the European Union. In our modern society, it is crucial to promote important values such as respect and inclusion, and to counteract bad behavior like violence and exclusion. Since we believe that sport is one of the best tools to shape personality, it is important to teach and foster positive values and intervene with the right tools when negative behavior occurs.
So if you now think of bad behavior, this can be, for example, bullying. Yeah, we all know this. Mobbing is on the workplace and bullying is more in sport. This is one example, yeah? And we wanted to counteract such bad behavior with this project. And SAFE, the project, wants to give trainers and coaches methodologies and tools to best react to situations in which pupils and youth engage in negative attitudes that leads to violence or exclusion. So we think that sport is an appropriate tool to encounter this bad behavior by starting when people are young, when they are children. Yeah, so the project targeted mostly on children between 8 and 16 years. So we thought that this is the right age to counteract bad behavior. The objective, the main objective of the SAFE project was to increase the acquisition of skills and competences such as discipline, teamwork, and perseverance through informal learning in sport. So one main outcome of the project was a training curriculum for a trainer in grassroots sport. We wanted to support sport clubs which practice grassroots sport in order to increase their services and engage young people in sport. We wanted to support intercultural dialogue, a sense of belonging and participation through key sport competencies, contributing to social cohesion and an integrated society. These were the main objectives of the SAFE project. And we also had results. We had expected results. These were first the increased sport skills and competences in use and in use and trainers within the participant countries. We created and implemented a pilot training for the community of coaches and students, including also learning material. We created a SAFE online platform. We created a total curriculum and we created a SAFE training kit. This is targeted especially to coaches in grassroots sports. So they got competences to react on bad behavior in sport clubs. So if a trainer in grassroots sport observes, for example, bullying during his sport lessons, then he got the right tools and techniques to encounter this bad behavior. For example, by including parents and doing mediation or something. I mean, this is very far-reaching, the training material, and you can really learn a lot by it. So it's very interesting if you like this topic. There are a lot of methodologies and tools which help to encounter bad behavior, for example, like bullying. The project was led by the Lithuanian Sports University. They were leading partner. We had the University of Split from Croatia, the University of Palermo, the University of Sarajevo from Bosnia and Herzegovina, the University of Novi Sad, the Lithuanian Union of Sport, our organization, World University Service, DeFoin from Spain, which is an NGO, and GESIA, which is also an NGO from Italy on board. And we all together created this training material and the SAFE platform. Okay, I mean, this is a brief overview. Do you have any questions about the SAFE project or? Muchas gracias, Marc. Muchas gracias por tu presentación y la síntesis del proyecto. Yo sí podría, aprovecho, perdonad el uso de los privilegios de moderador. Si hay alguna persona, por favor, puede también levantar la mano para darle
la palabra y quería saber si estos materiales y estas metodologías se utilizaron o se han trabajado, por ejemplo, con organizaciones sociales, ¿no? O con instituciones que han desarrollado programas de inclusión social o de prevención del racismo, porque yo creo que las universidades tenéis este papel fundamental, ¿no? De conceptualización, elaboración de metodologías, etcétera, pero también desde el punto de vista de contrastar, ¿no? La metodología con las personas que están actuando en el terreno. Quería preguntaros si el proyecto llegó tenía ese objetivo, ese resultado, o era fundamentalmente desarrollar estos aspectos metodológicos. Yes, we worked with sport associations and we implemented a pilot training. So we really contacted sport associations. We questioned pupils, between 8 and 16 years, and we tested the whole program with them. So the training material is already tested by trainers, coaches, not only by universities. It is really done in praxis. And now if you ask me, where can I get this training material? If I'm interested, then I have to forward you to our coordinator and leading partner, the Lithuanian Sports University. Here, Russia, you see it on the slides, Kraite, I'm sorry for that. It's also for me difficult to pronounce the name. And she has all the training material because it is, of course, in a way copyright. It has a copyright of this project, but it is an European Union project, and I think it's free for all. So if you're really interested and want to share it and want to benefit from this work, then please, I would ask you to contact the Lithuanian Sport University. I can also help you to make the contact, and then we can use it, or we can use the SAFE platform. Muchas gracias, Marc. Seguro que lo vamos a utilizar porque uno de los objetivos o los siguientes pasos que ahora comentaremos dentro del proyecto que estamos desarrollando es precisamente identificar las necesidades formativas que tienen las personas, ¿no? Que están actuando en el ámbito del deporte para desarrollar metodologías, ¿no? Y que además una compañera de la Universidad de Graz, Wanda, será la líder de este proceso de trabajo y seguramente pues los aprendizajes, ¿no? Y las experiencias que se han desarrollado en el marco de otros proyectos pues pueden ser un insumo muy importante, ¿no? Para no reinventar, ¿no? Lo mismo, sino también aprender de las experiencias que habéis desarrollado. Bien, si hay alguna pregunta os agradecería, yo creo que es el momento para abrir el diálogo con Marc y con Francisca. Pediría igual que antes, por favor, que las personas que quieran intervenir que nos lo indiquen levantando la mano y paso a facilitar las palabras que quieran a las personas que quieran participar. Siempre hay un momento de expectación, pero seguro que a partir de ahora hay algunas personas que van a participar. Mientras tanto, Francisca, quería preguntarte, porque has indicado que dentro de vuestros proyectos, ¿no? Trabajáis fundamentalmente desde el punto de vista de la inclusión, pero que trabajáis fundamentalmente con personas o con chicos y chicas migrantes y refugiadas, que probablemente también son personas que son vulnerables, ¿no? A sufrir discriminación por origen racial o étnico. Si os habéis encontrado con alguna situación de esta naturaleza, ¿cómo actuáis? ¿Cuál es el protocolo, la forma de trabajo para identificar estos incidentes y trabajar con los chicos y chicas en este sentido? Mira, la verdad, Jesús, te confieso que no hemos vivido incidentes problemáticos en ese sentido, en términos de racismo.
Los jóvenes en el deporte se vive un ambiente bien positivo en general, están, lo que más les interesa es jugar, tener la posibilidad de jugar fútbol, compartir, así que realmente no te podría compartir un incidente específicamente racista. Lo que sí te podría compartir es que a veces hemos tenido dificultades cuando se presenta una coach que es mujer. Ahí salen ciertas diferencias culturales que han dificultado un poco el respeto hacia una coach que sea mujer, pero en términos de racismo, la verdad es que no hemos vivido, por lo menos yo, no Sí. es un incidente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Francisca. Bueno, si no hay ninguna cuestión, ninguna intervención por parte de las personas que estáis en la sala, agradezco enormemente tanto a Francisca como a Marc su participación. Marc, ya nos están pidiendo por el chat los documentos que has mencionado, que nos parecen muy interesantes. Sabéis que el proyecto SCORE está financiado en el marco del CERP Towns, por tanto el objetivo es trabajar con entidades locales, con ciudades, para promover estas actividades, ¿no? De hecho, bueno, una de las personas que forma parte del consorcio de CAIM, Larrinaga, perdona, nos ha pedido la palabra y forma parte del Ayuntamiento de Bilbao. Adelante, CAIM. Marc, Francisca, muchísimas gracias por vuestras presentaciones, por los ejemplos inspiradores que encajan también con el marco que nos ha generado previamente Noemi. Creo que es un seminario muy interesante que nos va a aportar cimientos importantes para seguir trabajando. Ahora voy un poquito con la pregunta. En el ámbito educativo, no porque trabaje yo en el ámbito educativo, yo trabajo en un departamento de inmigración e interculturalidad en el ámbito municipal, pero en el ámbito educativo trabajamos con el concepto comunidad educativa para incorporar a todos y cada uno de los agentes que están en torno a ese gran proyecto educativo, y eso tiene que ver también con las familias, muy especialmente. Las familias que actúan representadas a través de las asociaciones de madres y padres o que interactúan con el centro de cualquier otra manera, incorporándose a la vida diaria del aula, en los cuidados de los niños y niñas. ¿Qué importancia tiene algo que yo todavía no sé si se utiliza en el mundo del deporte? Existe algo que se llama algo así como la comunidad deportiva, un lugar donde pudiéramos dirigirnos no solo a jugadores y jugadoras, sino entrenadoras, entrenadores, árbitros, familias en todo el deporte base, que nos permitiera desarrollar herramientas muy adecuadas a cada uno de estos públicos diferentes que comparten al final ser miembros de una comunidad deportiva tal y como yo la entiendo. Lo vivo muy especialmente de manera personal en el deporte escolar, donde creo que tenemos un campo de actuación muy grande y un desarrollo futuro, y donde, desgraciadamente, a pesar de los marcos legales que ahora tenemos en el País Vasco, recientemente aprobados también, desgraciadamente lo que digo es que las personas que desarrollan la labor de entrenadoras, entrenadores, técnicos deportivos, normalmente lo hacen desde el voluntariado, sin capacitaciones previas, es decir, teniendo solamente los conocimientos de la práctica deportiva, pero sin marcos de valores, sin metodologías para identificar violencias, sin mecanismos para mediar, para prevenir. Y creo que ahí hay un escenario maravilloso en toda esa parte que no vemos del deporte. O sea, vemos como siempre lo que ocurre en la pirámide, ¿no? En la parte alta de la pirámide o del iceberg, en el deporte de élite, lo que nos llega. Pero creo que el futuro está precisamente en cómo nuestros profesionales y nuestras familias y nuestros chicos y chicas puedan desarrollar habilidades, capacidades y tener herramientas. Entonces, pues bueno, meto a las familias como elemento para ver qué os parece, si habéis desarrollado algún tipo de actividad con las familias, y luego si esta reflexión os puede inspirar alguna aportación. Me permito contestarte desde nuestro lado. Sí, efectivamente, para nosotros la familia y la comunidad es algo muy importante en nuestros programas.
En los programas que les presenté no tenemos un pilar específico de integración familiar, pero tenemos otro programa que trabaja con niños, donde tenemos actividades familiares, es decir, con los padres y los hermanos, actividades deportivas, y también al final del ciclo deportivo, en este torneo que se llama La Liga, involucramos a los padres en la organización, en la participación en las actividades, etcétera, etcétera, porque para nosotros los papás son fundamentales para que lleven a los niños a las actividades, para que conozcan la importancia del programa y para que puedan transmitir los valores que queremos a través del programa específico que estamos llevando. También tenemos un enfoque comunitario en el sentido de cuando nos enfocamos en un trabajo de un barrio, involucrar a las asociaciones del barrio, conocer lugares específicos del barrio, cosas así. Nos hemos enfrentado también en el programa Terrains d'Avenir, que les contaba anteriormente, que trabajamos con menores no acompañados, lo que es muy difícil en ese sentido de cuáles son sus adultos responsables, cuáles son sus figuras que los van a encuadrar a la llegada del país. Y acá obviamente colaboramos con los animadores, con los asistentes sociales, para generar esta especie de comunidad alrededor de nuestras actividades. Así que efectivamente ese aspecto es algo muy presente en nuestros programas. Muchas gracias, Francisca. Creo que ha puesto ECAIN muy bien el foco en algunos de los aspectos que nos preocupa también en el marco del proyecto y ha sido también muy interesante conocer la respuesta que realizáis desde Fútbol Más Francia. Quiero agradeceros a ambos la amabilidad de compartir vuestro tiempo para conocer mejor las iniciativas que estáis desarrollando. Y si no hay más palabras, pues vamos a la parte final del seminario, que tenía que ver con cómo seguir vinculados con el proyecto SCORE. Sabéis que el proyecto SCORE tiene un desarrollo hasta el año que viene, 2024, y la mejor forma de estar vinculados con el proyecto SCORE pues es a través de la página web. Os voy a compartir brevemente la página web del proyecto, que es esta de acá. Y aquí, al final de la página web del proyecto, tenéis el formulario para suscribirse a las noticias del proyecto y mantenernos informados sobre las próximas actividades que vamos a desarrollar. En breve, seguramente entre el mes de finales de mayo y principios del mes de junio, se van a desarrollar seminarios nacionales en los 6 países que forman parte del consorcio, que son Francia, Austria, Irlanda, Grecia, España y Suecia. En estos 6 países, los socios del consorcio van a desarrollar distintos seminarios nacionales. Tenéis en la página web también del proyecto quiénes son las entidades socias del consorcio e identificar quiénes son las entidades y las personas responsables en cada una de ellas, por si queréis mantener relación directa con alguna de ellas. Hoy tenemos participantes de todos los países del consorcio y de alguno más, ¿no? De algún país o de algún otro país europeo, y me parece también que de Costa Rica, porque desde Costa Rica también están desarrollando una campaña en el marco de CAR, de la Coalición de Ciudades Europeas Coalición de Ciudades contra el Racismo. Están realizando una campaña de prevención del racismo en el fútbol y nos acompañan también algunas personas que están desarrollando esta campaña. Por tanto, os animo tanto a suscribiros a la página del proyecto como a mantener el contacto con las entidades socias del consorcio para formar parte tanto de los seminarios de trabajo a nivel nacional como de los próximos webinarios de trabajo que se mantendrán dentro del proyecto SCORE. Entre mayo y junio estos seminarios estarán relacionados con la presentación más a nivel nacional
de las iniciativas y experiencias que se han identificado en el marco del mapeo, que os comentaba también brevemente Carlos al inicio de la sesión. Aquí en esta parte del mapeo podéis seleccionar bien por países, bien por tipos de deporte o tipos de programas, las acciones que hemos identificado. Será un mapeo que se irá continuamente alimentando para poder incluir bueno, todas aquellas iniciativas que podamos conocer y de hecho ha servido de enlace precisamente con la iniciativa 6 y la presentación de esta mañana de Marc. Por tanto, si tenéis interés y de alguna o tenéis conocimiento de alguna iniciativa, pues la podéis también registrar en la página web del proyecto. Y estos seminarios que haremos entre mayo y junio estarán relacionados precisamente con las iniciativas que hemos identificado a nivel nacional, pero también cuáles serían las necesidades formativas que vamos a ir identificando en los próximos meses con ayuda de Wanda y la Universidad de Graz para desarrollar acciones en este sentido, como os decía también antes Caín durante su intervención. Agradeciéndoos a todas las personas que habéis participado en la sesión de esta mañana. Teníamos previsto acabar a las 12, por tanto estamos perfectamente en horario. Os agradecemos vuestra participación, toda vuestra atención. Quedamos a vuestra disposición para que sigáis vinculados a las siguientes actividades del proyecto SCORE y con esto damos por finalizado entonces el webinar de esta mañana. Muchas gracias y os esperamos en las siguientes acciones del proyecto. Buen día a todas las personas.